Bueno, em, el último día concluimos los dos primeros versículos importantes. El versículo 1 importante porque, del capítulo 21 de Apocalipsis, porque nos habla eh, de los nuevos principios en los cuales se va a enmarcar todo aquello de lo que va a hablar el capítulo 21. Unos nuevos principios que van a estar cabalgados, presididos o dispensados por un cuerpo de santos llamado la Nueva Jerusalén. Y claro, son nuevos principios, como nueva es la Jerusalén, esta de la que se habla. Hay que diferenciar a esta Nueva Jerusalén de la Jerusalén que estará en el milenio en la tierra. En la tierra habrá la Jerusalén, ¿cuál? Pues la que vemos ahora, la que conocemos ahora, Jerusalén, con sus piedras, con sus plazas, con sus calles, con su falsa tumba de Cristo, en fin, todo eso que hay ahora, eso es lo que habrá allí en la tierra. Pero habrá una nueva Jerusalén y siempre se ha dicho que esta nueva Jerusalén pues quedará suspendida entre cielo y tierra, ¿verdad? No, la nueva Jerusalén como ciudad, como algo material, no existe, es un cuerpo de santos, es la esposa. ¿Y quién es la esposa? El cuerpo de Cristo, tú y yo, allí donde hay dos o tres reunidos, ¿no? Ese es el cuerpo de Cristo. Y tiene un ministerio especial. Bien, dijimos el último día que la vemos descendiendo dos veces en este capítulo 21, en el versículo 2 y en el versículo 10. Y en ambos versículos, la expresión es idéntica, exactamente lo mismo, descendiendo del cielo y además, especialmente, descendiendo del Dios. Recordad que dijimos que el caballo blanco, es decir, el imperio de justicia que se aplicará en la tierra, es decir, el reino en la tierra, es el caballo blanco, y este desciende del cielo. Pero la Nueva Jerusalén, es decir, la esposa, es decir, el cuerpo de santos que nosotros ya conocemos, descenderá del cielo y del cielo descenderá desde Dios mismo, no de junto a Dios, como dicen algunas traducciones, sino desde el Dios. Desciende desde el Dios. Es decir, desde el trono de Dios, porque está junto con Él. Porque junto con Él, junto con el Señor Jesús, esta está sentada. La hemos visto en el capítulo 4, en el capítulo 5, en la forma de aquellos ancianos que están en el trono, es decir, lo más cerca de Dios, tan cerca, que comparten una intimidad especial con los seres vivientes, los cuales no son seres angélicos, como algunos dicen, no son seres angélicos. Los seres vivientes son otra cosa diferente. Los seres vivientes es algo muy, muy especial, mucho más especial que los mismos ángeles. No son simplemente potestades, son aquellos a través de los cuales hay una acción providencial de Dios en la tierra y para muchas cosas. Son aquellos que, si recordáis, no solamente están en el trono, sino que en algunos pasajes se les ve como si ellos mismos fuesen el trono o formasen parte de él. Son cabalgados por el Señor, es decir, los seres vivientes son muy especiales y estos son querubines y serafines, ¿no? Aquellos que están en un lugar mucho más privilegiado, desde luego, que los ángeles. Están en un lugar en el cual caminan entre los carbones encendidos, lo cual es algo muy, muy alto. Bien, con estos están los ancianos, los representantes de alguna manera de la Iglesia de Dios. Bien, decíamos que se la ve, en este capítulo se la ve descendiendo dos veces. Un verbo, si recordáis, dijimos que es katabainousan. Un verbo, katabaino, ampliamente, muy ampliamente utilizado en el Nuevo Testamento. Pero solamente, únicamente, dos veces, vale, tres veces. En este caso se usa la forma katabainousan. Dos veces en este mismo capítulo, es decir, el versículo 2 y el versículo 10, para describirle exactamente la misma cosa, la Nueva Jerusalén descendiendo, y el otro lugar se encuentra en el libro de Hechos. El último día ya lo comentamos. Y en ese lugar, en el libro de Hechos, Hechos 8:26, se emplea para describir
lo que debemos de entender en este capítulo 21, que la Nueva Jerusalén no desciende y se aposenta, sino que está en constante descenso, como el camino de Jerusalén a Gaza, como el camino del cielo a la tierra. Está en constante descenso. Por lo tanto, este Katabainousan de lo que nos habla, este descendiendo, que Juan la veía descendiendo, lo que nos enseña es que está ministrando. ¿Ministrando qué? Las cosas del cielo a la tierra. Ya lo hemos visto en nuestros estudios pasados, lo que significa, ¿no? Lo de arriba, lo de abajo y qué relación tienen y van a tener en el futuro. Bien. Desciende, se la ve descendiendo. Y la cuestión de verla descendiendo que tenemos que ver es que decimos que es ministrando. ¿Cómo ministra? Ministra conforme al final del versículo 2, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Exactamente como dice el original, ha sido preparada como una novia, ha sido adornada para su esposo. Porque quien debe de adornarse, es decir, aquí fijaos, de lo que nos habla es de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. Pero cuando lleguemos al versículo 10, la veremos nuevamente descendiendo del cielo de junto a Dios, la ciudad santa de Jerusalén. Pero en este versículo 2, aparte de ver la ciudad santa de Jerusalén, la Nueva Jerusalén, vemos que se la menciona como una novia ataviada para su esposo. ¿Por qué? Porque es una novia que se debe preparar, se debe adornar para su esposo. Es decir, ¿cuándo debe prepararse? Debe prepararse cuando es novia, no cuando es esposa. Debe prepararse en tanto que es la novia. Y el tiempo de prepararse es ahora, ya. La novia está en proceso de preparación. Ya dijimos, ¿quién debe preparar? ¿Quién o quiénes deben prepararse y adornarse? Nosotros, los que formamos parte de ese cuerpo, los que debemos llevarla conforme a los designios, dijimos el otro día, de Pablo, no del Espíritu, no de Dios, no conforme a los designios de Pablo. ¿Por qué? Porque según a los Corintios 11:2 nos presenta Pablo como el que desposa a la novia, no el Espíritu Santo. Dice expresamente que Él es el que nos desposa. ¿Y por qué? Porque Pablo, como dijimos, es el de la calle recta. Pablo es quien recibió el ministerio de la palabra en cuanto a la iglesia gentil. Es decir, en cuanto a la expresión definitiva, que es lo que se va a manifestar el cuerpo de Cristo, la Nueva Jerusalén, la que fue escogida por el rechazado y por el Rey de Gloria. Dijimos que Pablo es el perito arquitecto, es el sabio gobernante de artífices. No simplemente es la expresión arquitecto, sino la expresión arquitecto lo que nos dice es que es el sabio gobernante de artífices, el jefe de los artífices, el artífice principal del cual dependen los demás artífices, ¿de acuerdo? Vamos a entendernos de otra manera. Es el profeta principal del cual dependen los demás profetas, los que están sujetos a él, al artífice principal, los que deben estar sujetos durante muchos siglos. Ya dijimos que en la primera carta a los Corintios 3, Pablo es quien recibe el ministerio de la palabra. Por lo tanto, es quien nos desposa, quien pone los fundamentos. Y nosotros, allí, en la primera a los Corintios 3, se nos dice que somos aquellos que debemos sobreedificar encima conforme a oro, plata y sobre todo piedras preciosas. ¿Para qué? Pues para que el santuario de Dios llegue a ser conforme a aquello para lo que ha sido destinado. Esto es, la esposa manifestándose en la próxima dispensación, como en luz y justicia a las naciones. Por lo cual la novia debe prepararse, y siempre es por medio de sus miembros, para llegar perfectamente adornada a la boda. Y esta imagen, como dijimos, esta imagen de la novia perfectamente adornada, en el conocimiento y misterios divinos, es exactamente conforme a Daniel 12:3.
Es decir, con sus sabios ocupando su lugar en el firmamento, como las estrellas que deben haber sido cuando llegue el tiempo de la boda, como esas estrellas que han sido colocados en el firmamento por la eternidad. Y eso es por haber llevado a justicia, rectitud a los muchos. Pablo es el apóstol especial, no es un apóstol cualquiera. Fueron escogidos 12 apóstoles, aquellos que dice la Escritura que deben de sentarse a juzgar. ¿A quién? Juzgarán no al mundo. A las 12 tribus de Israel se habla del reino específicamente. Pero hay un apóstol especial que no forma parte de estos 12. Pablo no solamente es el apóstol especial, también es el profeta especial. Y este Pablo, apóstol especial y profeta especial, ha sido hecho administrador de la palabra, de los misterios de Dios. Él es el responsable de producir o edificar profetas que enseñen sabiduría, artífices que dependen de él. Es decir, es el responsable de edificar profetas que edifiquen las piedras preciosas que el vestido de la esposa ha de poseer. Ya lo veremos en este mismo capítulo, ese vestido con las piedras preciosas. Es decir, debe de crear, edificar profetas que desentrañen el maná escondido, porque ese es el ministerio de la esposa para el porvenir. Y hermanos, profetas no los hay. O si los hay, y esto es una desgracia absoluta lo que voy a decir, si los hay, están en la misma situación de Ezequiel, atado y con la lengua pegada al paladar. Nadie les va a escuchar, porque los oídos del pueblo solo escuchan la música de la Odisea. Si era lo que escuchaban entonces, en época de Ezequiel, también es lo que escuchan ahora. No nos engañemos. Y la Odisea, ¿quién es? Pues es Babilonia perfeccionada. Es la obra maestra del diablo, el que engaña contando verdades, el que ha conseguido que ya no se distinga lo frío de lo caliente, el que ha establecido una forma tibia para que todos se sientan más o menos cómodos en el cuerpo profesante. Fijaos que incluso Pedro, al hablar de Pablo, habló de una manera especial de él. Pedro, que es el representante del ministerio judaico, él mismo habla del conocimiento superior de Pablo en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y esa dificultad de la que habla Pedro acerca de Pablo, esas cosas difíciles de entender, esa dificultad de la que habla estriba en la diferencia de los dos ministerios, en que el judaico de Pedro tiene claras y absolutas limitaciones de comprensión. Pero el de gentil de Pablo, el ministerio gentil de Pablo no tiene ninguna. Porque el ministerio de gentil de Pablo ha sido preparado, ha sido escogido, no solo llamado, sino también escogido y, y se le exige fidelización para que sea llamada la nueva Jerusalén. Ese es el ministerio de Pablo. Vale, vamos a ver el versículo 3 directamente. Dice así: y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bien, antes de nada, como comprenderéis, vamos a hacer cambios en la traducción, o mejor dicho, vamos a quitar cosas desgraciadas de aquí en medio. Debe ser lo siguiente: y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y extenderá el tabernáculo con ellos. Qué diferencia de él morará, ¿no? Extenderá el tabernáculo con ellos. Seguimos. Y ellos, pueblos de él serán. No serán su pueblo. Pueblos de él serán. Pueblos. No pueblo. Pueblos. Hay una diferencia importante entre el singular y el plural, ¿eh? Y, por cierto,
Los traductores la respetan bastante en la escritura. Siempre la respetan en la escritura, excepto cuando llegan aquí, una vez más. Lo traducen bien en todos los pasajes, excepto cuando llegan aquí. Y continúa diciendo el versículo, y Dios mismo estará con ellos. Ahora bien, eso de como su Dios, no está en el original. Eso está en el Receptus, naturalmente, pero en ningún otro texto está esto, lo de como su Dios, ¿no? Vale. Bien, vamos a hablar de este versículo 3. La gran voz procedente del cielo. Esta es la última gran voz de la Escritura. Hemos visto varias. Ya no va a haber más, es la última gran voz. Es la última gran voz porque es el último ministerio desvelado para con los hombres bajo el sol. No digo misterio, ¿eh? Es un misterio, pero digo que es el último ministerio desvelado para con los hombres bajo el sol. ¿Cuál? El de la luz y sanidad para los hombres. Hemos visto el de la justicia en el capítulo anterior. En este es el definitivo. El de la luz y sanidad para los hombres. Es a su vez, de la misma manera que es el último ministerio revelado, es a su vez el último misterio desvelado. ¿Y qué es lo que se va a desvelar? ¿Qué es lo que se desvela aquí, en este capítulo, al desvelar esto? Bien, se nos van a desvelar tres cosas. ¿Quién lo va a llevar a cabo? ¿O a quién es entregado? ¿Cuáles son los fundamentos de ese poder ejercido por quien lo va a llevar a cabo? ¿Y cuál es la postrer forma de ese ministerio que va a ser llevado a cabo? Vamos a explicarlo un pelín más. Decimos quién lo va a llevar a cabo o a quién es entregado. ¿A quién? La esposa, el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los fundamentos de ese poder ejercido por ella, por la esposa o por el cuerpo de Cristo? Los fundamentos de ese poder es la boda, la unión inseparable con Cristo. La boda es una constatación de lo que ya debería ser la unión absoluta e inseparable. Esta, desgraciadamente, solamente llegará en su forma completa cuando se ejecute la boda, naturalmente. Es la comunión máxima, perfecta. Y tercer punto, ¿cuál es la postrer forma de este ministerio y de este ministerio? El tabernáculo. Es la postrer forma del tabernáculo, esta vez ya la definitiva forma del tabernáculo, no una provisional como la antigua. ¿Y cuál es este tabernáculo? Este tabernáculo es el cuerpo de Cristo, es decir, Dios morando entre los hombres. En este capítulo nos encontramos en el tiempo en que Dios va a reproducir las condiciones antiguas con el pueblo de Israel. Las mismas condiciones que reprodujo en el pasado con el tabernáculo entre el pueblo de Israel, Dios las va a volver a reproducir exactamente igual, las mismas condiciones. Y estas condiciones están evidentemente relacionadas con el tabernáculo. Y son condiciones que vuelven a incluir justicias, por un lado, y bendiciones, por otro. Fijaos que hago hincapié en condiciones. ¿Por qué? Porque es un pacto condicional. Volvemos a obtener un pacto condicional con los hombres. Digo que son condiciones que vuelven a incluir justicias y bendiciones, algo que tiene que ver evidentemente, con Sinaí, con la ley, con el tiempo del tabernáculo de Dios extendido entre aquellos que eran su pueblo entonces, en Sinaí. Porque tabernáculo está absoluta e íntimamente ligado con ley. No hay tabernáculo, no hay ley. Y tabernáculo y ley tienen que ver, recordadlo siempre, que tenemos pacto abrahámico, anteriormente el pacto noáquico, tenemos diferentes pactos, pero el pacto mosaico, el pacto de la ley en el cual se incluye el tabernáculo, es condicional. Los otros que hemos conocido, como nuevo pacto, pacto abrahámico, no son condicionales. Las condiciones solamente las cumple Dios, pero la ley, donde se enmarca el tabernáculo, es condicional. Un pacto condicional con los hombres. Y digo condiciones porque se trata nuevamente, conforme al modelo antiguo, como decimos, de tabernáculo y ley. Es decir, una vez más,
un pacto condicional para los hombres. No solamente tabernáculo en el que Dios vuelve a morar entre los hombres. No, no. También ley. Es decir, en este caso también caballo blanco. El imperio de justicia, el que imparte la justicia. Ley. En aplicación de justicia. Y quien la deseche, morirá. Igual, igual que en la institución antigua. Exactamente lo mismo. Ahora, el que estamos viendo, este tabernáculo, va a ser extendido nuevamente en la tierra. Ahora bien, esta vez va a ser para todos los pueblos. Entonces fue para morar entre un pueblo, el pueblo de Israel. Esta vez es para morar entre todos los pueblos de la tierra. Ya no será aquella expresión de pueblo suyo, sino pueblos suyos. Es muy importante, mucho, es muy importante observar que este versículo no dice serán su pueblo. Por lo tanto, la traducción, desastre. No dice serán su pueblo, dice serán sus pueblos. El original no deja lugar a dudas. Laoi, plural. Fijaos, Hechos 4:25, Romanos 15:11, Apocalipsis 10:11 y Apocalipsis 17:15. Y en todos ellos se traduce correctamente. Laoi son pueblos. Y llegados aquí, a este capítulo 21, versículo 3, los traductores deciden traducir pueblo. No, vamos a ver. No podemos traducir en toda la escritura. Ya hemos hablado de esto con otras expresiones, ¿no? No se puede traducir en toda la escritura en el Nuevo Testamento una palabra adecuadamente y por motivos doctrinales, cuando llegas, digo doctrinales de cada uno, de la doctrina de cada cual que sigue, más que nada de esta mamá, la odisea que tenemos, ¿no? Pues cuando llegamos aquí, pues traducirlo de otra manera para que sea acorde con la doctrina que queremos instaurar o imponer, ¿no? Pues no, hay que traducirlo conforme dice la escritura. Y si lo hemos traducido siempre pueblos, ahora no podemos traducir pueblo en singular. No, pueblos. ¿Por qué? Uy, ya lo veremos. Tenemos mucho capítulo por delante, porque es importante entender que no va a ser un pueblo, van a ser muchos pueblos y diferenciados entre sí. Es una pena. Es una pena que no se vierta adecuadamente en la mayoría de traducciones. Bueno, en algunas sí se vierte bien, curiosamente. Esta mala traducción vicia toda la interpretación de este capítulo. Y debo decir que esa es la intención de estas malas traducciones. Retorcer el texto. ¿Para qué? Pues para imponer una interpretación determinada. O mejor dicho, evitar que las almas decentes, aquellas que intentan ser decentes, puedan acceder al texto adecuado y así poder huir de las interpretaciones convencionales de los doctores tiene la Iglesia. Porque, hermanos, no nos llevemos a engaño. Aunque el mundo evangélico, aunque en el mundo evangélico se niegue y se desprecie el nicolaitismo, se continúa practicando la tradición aquella de doctores tiene la Iglesia. Sí, sí, bla, 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 bla. No, no creemos en el clericalismo ni en el nicolaitismo, no, no. Se sigue practicando a pies juntillas. ¿Dónde? En todos lugares. Desgraciadamente. Al final, de una manera más suave o menos suave, se sigue practicando el nicolaitismo. Da igual que se desprecie eso, se sigue practicando. Doctores tiene la Iglesia, se sigue practicando. Para muestra un botón. Esta y esta son las interpretaciones oficiales de la Iglesia aquí. Si te sales de esto, mal. Bueno, doctores tiene la Iglesia, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que ocurre. Pero esta tradición de doctores de la Iglesia lo único que hace es arrogarse una capacitación de dones que no son conforme al Señor. Se arrogan una capacitación de dones que no son conforme al Señor. Quizás serán
de otros señores, como una universidad, una facultad de teología, una costumbre, unas doctrinas adquiridas de tiempo, pero no del Señor Dios de los espíritus de los profetas. Con lo cual, evidentemente, alguno estará pensando, ostras, pero es que esto es grave. Esto no es grave, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Bueno, pues esto es lo que vivimos, ¿no? Y digo en lo que vivimos todos nosotros, desgraciadamente. Por ese motivo, he aquí el Señor, ¿cómo se encuentra en nuestros días? Llamando a la puerta. Llamando a la puerta. Llama. Así es. Continuamos. Decíamos que ahora el tabernáculo va a ser extendido nuevamente en la tierra. Esta vez para todos los pueblos. Y ya no será pueblo suyo, sino pueblos suyos. Es evidente que no por ser llamados pueblos suyos ahora, en este versículo, no por ello indica salvación personal. Hombre, como tampoco había salvación personal en el pueblo suyo de Israel. Creo que esto no debería ser necesario argumentarlo, ¿no? O sea, no había salvación personal. Eran llamados pueblos suyos y entre ellos se llamaban hermanos, pero no había salvación personal. Se estaba hablando de una salvación nacional y eso no implica salvación de alma, sino simplemente un traslado, por cierto, a través del bautismo entonces. Entonces se llamaba la circuncisión. A través de la circuncisión se constituían en varones hermanos, es decir, en el pueblo de Israel. Pero esto no implicaba salvación personal, ¿no? En fin, lo que quiero decir con esto es que no hay salvación personal por ser ahora llamados, según este versículo, pueblos suyos todos. Pero, de la misma manera que se establecía un terreno de bendición para Israel, también se va a establecer un terreno de bendición para todos los pueblos de la tierra. Van a ser llamados. El pueblo de Israel, con el tabernáculo extendido con ellos, tenía una clara vocación o llamada a buscar al Dios del pacto, cuyo nombre es Jehová. Jehová es el Dios del pacto. Por eso también tenemos que entender cuándo se le llama Elohim, cuándo se le llama Jehová, porque hay diferenciación, ¿no?, entre ellos, ¿no? Jehová es el Dios del pacto. Digo que el pueblo de Israel, con el tabernáculo extendido con ellos, tenía una clara vocación o llamado a buscar al Dios del pacto y observar sus disposiciones con el objetivo de llegar, al observar sus disposiciones, sus mandamientos, ¿no? El objetivo era de llegar a acabar entregándole sus corazones. Ese era el objetivo, a eso eran llamados, ¿no?, en el terreno de bendición. Y sin haberle entregado aún sus corazones, entonces eran llamados pueblo suyo. Deuteronomio 7:6. Aún así eran llamados pueblo suyo. ¿Por qué? Porque aunque no le habían entregado sus corazones, disfrutaban de un terreno o esfera de bendición, la cual era propicia para poder llegar a conocerle cada uno de ellos, porque eso eran llamados todo el pueblo. Bien, llegados al tiempo del establecimiento del reino del Señor, de lo que estamos hablando en Apocalipsis 21:3, en el tiempo del milenio, llegados ese tiempo del establecimiento del reino del Señor, vuelve a brindar un terreno de bendición para que éste sea propicio para la salvación personal. Para ello vuelve a ofrecer un tabernáculo a los hombres, esta vez para todos los pueblos. ¿Cuál es? El tabernáculo del testimonio. Y volvemos a preguntar aquí, ¿qué es lo que desciende del cielo? El caballo blanco de justicia del capítulo 20 y también el tabernáculo de Dios en el capítulo 21. La esposa que va a llevar a cabo ambos ministerios, el de aplicación de justicia y el de sanidad y sabiduría, luz a los hombres. Y los va a llevar como uno solo. ¿Cuál es? El de la dispensación de la escritura a las naciones. En justicia y también en sabiduría. Eso es lo que está encargada la esposa. En el capítulo 20 vimos el día del Señor, un día de tribunales, de justicia de hierro.
de sometimiento de las naciones a los nuevos principios que provienen del cielo, que provendrán del cielo. Por ello, este capítulo, ahora, el 21, nos habla de otra cosa. Nos habla de aquello que tiene como fundamentos las piedras preciosas. Lo veremos avanzado el capítulo. Porque el cuerpo de Cristo ha sido, o mejor dicho, ya debe ir siendo fundamentado para su irrupción como el tabernáculo de Dios que usará para relacionarse con las naciones del milenio. Habitual y erróneamente se ha interpretado a la Nueva Jerusalén como un lugar, como una ciudad real, en vez de ver en ella el qué, pues lo que nos dice la Escritura claramente, en vez de ver en ella el cuerpo de Cristo. Y siguiendo esa errónea interpretación, se ha designado como una ciudad que será habitada por los santos redimidos. Y aún un error más grave. Se interpreta como que los versículos 3 y 4 hablan de los santos en el estado eterno. Pues nada de eso. El versículo 24, cuando lleguemos a él, evidenciará claramente que se está hablando del milenio. Fijaos, el capítulo 20 nos guía a través de 1000 años de férrea dispensación escritural a las naciones del mundo. Pero al fin de esa dispensación finaliza la historia del hombre bajo el sol, lo cual vemos en 20:11. El estado o forma de vida de los hombres, en forma de naciones, de pueblos diferentes que lo vimos en Génesis 10 y 11, los capítulos 10 y 11 de Génesis, llega a su fin en Apocalipsis 20, cuando tocamos los versículos 12 a 15, el capítulo pasado del que hablamos, donde, ¿qué es lo que quedará? Solo quedarán santos o el lago de fuego, o los santos o el lago de fuego, definitivamente separados. El final de Apocalipsis 20 es el fin de la historia profética del hombre bajo el sol y, por lo tanto, el inicio del estado eterno. Y no olvidemos que cuando llegamos a Apocalipsis 21 no es la continuación histórica del capítulo 20, sino la visión de la parte de luz y sanidad que faltaba explicar en el capítulo 20. Bueno, el capítulo 20 no explica nada de eso. Así que, como decía anteriormente, cuando lleguemos a Apocalipsis 21-24, veremos que constata ese versículo que el cuerpo de santos llamado la Nueva Jerusalén inicia su acción en el milenio. ¡Ey! ¿Que el carácter de la Nueva Jerusalén es eterno? Hombre, sin duda, su carácter sí, pero su acción la inicia en el milenio. Así que interpretar que los versículos 3 y 4 hablan del estado eterno es algo que responde más bien a un deseo humano que a una realidad profética. Por lo tanto, no es así. Bien, vamos a ver una cosa. Sería interesante, ahora mismo que hemos comenzado a hablar del tabernáculo, sería interesante conocer bien los detalles del tabernáculo y de todas las cosas que había en él. ¿Dónde encontramos eso? En Éxodo, capítulos 25 a 27 y también en el capítulo 30. Estamos hablando de mucho texto y mucho material, que implicaría más de un año de trabajo, solo eso. Nos encontramos que llevaría demasiado tiempo hacerlo en esto que estamos tratando. De hecho, la idea o plan del Señor es que al llegar a Apocalipsis ya conozcamos estos detalles. Detalles de algo tan sumamente importante. Y lo que el plan del Señor es que deberíamos saber ya lo que significan cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos nos hablan de tipos, figuras y sombras de Cristo. Los detalles del tabernáculo nos hablan muchísimo de tipos, figuras y sombras de Cristo, pero no solamente de Cristo en sacrificio por los pecados. No nos habla simplemente de cuestiones mesiánicas de Cristo en la cruz, sino también nos habla del Verbo de Dios en todo su alcance profético. Todos los detalles del tabernáculo nos hablan de esto. Cuando hablamos, por ejemplo, del altar de bronce y vemos el bronce, allí vemos a Cristo en sacrificio,
No solamente debemos de ver a Cristo en el sacrificio en la cruz. Allí nos habla de muchas más cosas. Y sobre todo del alcance definitivo, como digo, del verbo de Dios verbo. Y estoy usando la expresión adecuada. Ya no digo Cristo en la cruz, digo el verbo. Como nos presenta ya definitivamente Apocalipsis 19, 11. El verbo de Dios, ¿no? Digo el verbo de Dios en todo su alcance profético. El tabernáculo. Porque, ¿qué es el tabernáculo? Al menos vamos a explicar un poquito rápidamente qué es el tabernáculo. No los detalles de él, evidentemente, pero sí el tabernáculo un poco rápidamente. El tabernáculo siempre ha sido aquello que debe albergar el testimonio, el sacrificio y la morada de Dios entre los hombres. ¿Cuándo? En el pasado. Y en el futuro milenial. Lo fue en el pasado y lo va a ser. Siempre fue aquello que albergó el testimonio, el sacrificio y la morada de Dios entre los hombres, y lo va a volver a ser. Lo va a volver a ser el testimonio, el sacrificio y la morada de Dios entre los hombres. Porque es la forma en la que Dios quiere relacionarse con el hombre en la tierra, en el pasado y también en el futuro, a través del tabernáculo. Lo va a volver a ser. El tabernáculo que tuvieron los israelitas en el desierto es ni más ni menos que algo construido conforme al modelo celeste, incluyendo el arca, los dos altares y demás cosas que contenía. ¿Dónde lo vemos? Éxodo 25:4, Éxodo 26:30, Números 8:4 y Hechos 7:44. Es decir, a veces se dice, mira, aquellas son las sombras de lo que va a ser después. No, 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 más bien al contrario. Aquel tabernáculo del desierto no era el fin en sí mismo, sino que aquel tabernáculo era el tipo y figura de cosas más altas y espirituales, de cosas más altas y espirituales que una simple tienda. Que una simple tienda y que un simple altar de oro material. Algo de lo que debemos aprender para poder discernir cuál va a ser aquel tabernáculo que el Rey de Gloria va a traer finalmente. Y esta vez, cuando lo traiga, ya será sin materiales humanos. No habrá materiales humanos. Aquellos sí eran materiales humanos del tabernáculo en el desierto. El próximo tabernáculo no van a tener materiales humanos. No va a haber una ciudad propiamente dicha. No van a ser materiales humanos, van a ser materiales espirituales, conforme a Hechos 7, versículos 47 a 51. No algo hecho con mano humana, no algo terrenal, sino algo plena y absolutamente espiritual, como vuelvo a repetir, Hechos 7, 47 a 51. Otra cosa, no olvidemos de ninguna manera, que el tabernáculo del desierto está íntimamente ligado, está íntimamente relacionado con la ley de Sinaí. Éxodo 31, 18. Tabernáculo y ley no caminan separados. Digo que está íntimamente relacionado con la ley de Sinaí, con la cual comparte tiempo y espacio, albergando sacrificio y expiación. Éxodo 29. Y como no, guarda una relación especial, tabernáculo y ley, guardan una relación especial con el sábado de la tierra. Y esto lo vemos en el capítulo siguiente, capítulo de Éxodo, el capítulo 31 de Éxodo. Bien, esta relación del tabernáculo con la ley e Israel se debe a algo de lo que ya hemos hablado anteriormente, en capítulos precedentes. Se debe a lo siguiente, a Éxodo 19, versículos 5 y 6, y Deuteronomio 4, versículos 5 a 8. Por lo tanto, esta relación del tabernáculo con la ley e Israel se debe al modelo de luz y justicia para el mundo entero. Recordad, ley más pueblo escogido más tabernáculo es igual al
modelo de luz y justicia que Dios ha querido que haya en su relación con los hombres bajo el sol. Cuando vemos aparecer estas cosas. La primera vez que el Señor quiso aplicarlo fue en tiempo de Moisés, con el primer tabernáculo, con la ley, y con el pueblo escogido, que entonces fue llamado para ser su vehículo de luz y justicia a las naciones. Porque el vehículo de luz y justicia de las naciones debía haber sido Israel. Pero, ¿qué pasó? Bueno, aquello acabó en fracaso. Y acabó en fracaso a causa de un pueblo que, aunque fue escogido por Dios, era incapaz de ser fiel. De manera que al ser incapaz de ser fiel, la inmundicia hizo morada entre aquel testimonio, invalidándolo para llevar a cabo el cometido para el que fue suscitado. Porque fue suscitado Israel para ser el modelo de luz y justicia de las naciones, con la ley, con el pueblo escogido y con el tabernáculo. Y como Israel ha sido desechado, alguien ha ocupado, ha sido designado para, en lugar de Israel, ser el modelo del que lleve la luz y justicia a las naciones. Ya lo sabemos, la esposa, el cuerpo de Cristo. No obstante, aunque acabó en fracaso el ministerio de Israel y por lo tanto, siendo un pacto condicional, les fue quitado ese cometido, a pesar de eso, aquello que ocurrió ha servido para establecer las bases en tipo y figura de lo que será el tabernáculo cuando venga lo perfecto. Y lo perfecto acontecerá cuando el ministerio de la carne sea consumido y postrado por el caballo blanco. Entonces vendrá lo perfecto, el reino de Dios en la tierra. La próxima vez, recordad, hemos visto el tabernáculo en el desierto, la primera vez que ocurrió y cómo acabó. La próxima vez que veamos ley más pueblo escogido más tabernáculo juntos, esto llegará en el milenio, cuando la esposa sí será en esta ocasión capaz de ostentar el ministerio de luz y justicia de las naciones. ¿Por qué? Pues porque la gloria de Dios y el Cordero morarán en ella, morarán en la esposa. Una esposa cuyo ministerio escritural, un tabernáculo cuyo ministerio escritural incluye el evangelio eterno a los hombres del milenio, es decir, el último evangelio, la puerta de la eternidad. En fin, se vuelve a establecer, se volverá a establecer aquello que Dios quiso en la antigüedad, lo mismo. Que quiso en la antigüedad es lo mismo que querrá para el milenio en los hombres en la tierra. Un tabernáculo, en este caso será la esposa, a través del que Dios se relacionará con un pueblo escogido. Esta vez, pueblos. No uno, pueblos, naciones, las naciones. ¿Cómo será esta esposa, ese tabernáculo? Pues este tabernáculo tendrá la ley, que es el caballo blanco, como el modelo de justicia. Bien, una vez más, no cometamos el sempiterno error humano de interpretar la expresión ellos serán pueblos de él, esa expresión, no cometamos el error, aquel típico error, como si esta expresión concediese salvación de alma o estatus de fidelidad, porque no es así. Esto no da estatus de fidelidad, y mucho menos cuando estamos hablando de un pacto condicional. ¿Por qué? Pues porque a Israel se le dijo lo siguiente, Deuteronomio 7:6. ¿Y qué dice allí? Se le dijo a Israel, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Sí, se le dijo eso. ¿Eso implica salvación de alma personal? Ya sabemos que no, pero se le habló así. Pues lo mismo, esto no otorgaba a los judíos estatus de salvación de alma, y mucho menos de fidelidad, claro. Únicamente les confería la categoría de llamados. Eso sí, los llamados tienen un gran privilegio y preferencia, ¿eh? O sea, categoría de llamados no es, no son nada, son del mundo igualmente. No, un momento. La
categoría de llamados, confiere un gran privilegio y preferencia también. ¿Y cuál es este privilegio y preferencia? Hombre, la esfera de bendición a la que son introducidos. No es poca cosa. El bautismo o la circuncisión no es poca cosa. No es poca cosa. Es el traslado a un terreno de bendición. Y de poca cosa no tiene nada. Es mucho. Por lo tanto, esta esfera de bendición a la que son introducidos es una esfera en la cual pueden lograr la salvación de sus almas y llegar a conocer a Dios, llegar a conocer a su Dios. Porque la esfera de bendición, como hemos dicho, no es poca cosa. Es el llamamiento a ser pueblo de Dios. Se les llama a ser pueblo de Dios. Y en este caso se les llamará a todas las naciones de la tierra, se les llamará a ser pueblos de Dios. Se les llamará a llegar a formar parte del cuerpo de Cristo a todos. Fijaos, Romanos 11, versículos 28 y 29. Dice, por lo que atañe al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por eso decimos, el llamamiento a ser pueblo de Dios, la esfera de bendición no es poca cosa. No, no lo es, no es poca cosa. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento, en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, sed tanto más diligentes en afianzar vuestro llamamiento y vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sigue diciendo Pedro, porque de esta manera os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, Pedro exhorta a afianzar el llamamiento y la elección. El llamamiento y la elección pertenecen a Dios. Dios lo entrega. Él se encarga de ello. Él llama y elige, escoge. Pero Pedro, a pesar de que eso pertenece a Dios, ya lo hemos visto en estudios anteriores, a pesar de eso, Pedro exhorta a afianzar el llamamiento y la elección. ¿Cómo? Hombre, con diligencia, aplicando diligencia. Algo de lo que ya hemos hablado en abundancia, por cierto. De manera que un pueblo o pueblos en este caso, llamados a ser santos, no otorga la condición de almas redimidas a sus pobladores. Lo que sí que otorga es una promesa a ese pueblo. ¿Cuál es la promesa? La promesa de salvación. Sigue diciendo Pedro en ese mismo capítulo. Dice, para que por esta promesa llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, una esfera de bendición propicia para que aplicando diligencia a aquellos que hayan sido introducidos a esta esfera de bendición, aplicando diligencia se llegue no solo a la salvación del alma, sino a la unión definitiva con Cristo. ¿Por qué? Pues porque la bendición es para quien tiene las promesas, no para los de fuera. La bendición es para quien tiene las promesas. Hebreos 7:6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. La bendición es para quien se encuentra en la esfera del llamamiento divino. Llamémosle esfera, ámbito, círculo, campamento o redil, da igual. Llamémosle como queramos, ¿no? Pero no todo el que dice Señor, Señor va a recibir su alma, como Mateo 7:21. No todo el que es llamado pueblo será salvo. Juan 6:70. ¿Cuántos versículos tiene Juan 6? Juan 6, versículo 70. Dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El que induce a pecar. Fijaos que el texto completo del pasaje es del versículo 65 al 70, donde dice, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre.
Desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Vosotros mismos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Fijaos lo que dice Pedro. No dice a quién iremos, dice a quién iremos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. La palabra. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, la traducción ya sabemos que es mala. El Hijo del Dios que da vida. Ezosan. Zao. Que vivifica. Del Dios que vivifica. Que resucita. Y así acaba diciendo. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros y uno de vosotros es diablo? Donde cuando Pedro habla, estar con Jesús, cuando dice, Señor, ¿a quién iremos? Pedro se está refiriendo a la esfera de bendición. ¿A quién iremos? Es la esfera de bendición. ¿A quién iremos? Al nombre de Cristo. Y las palabras de vida eterna de esos versículos, cuando habla solo tú tienes palabra de vida eterna, indican otra cosa más. Porque ¿a quién iremos? Implica esfera de bendición. Pero tú tienes palabras de vida eterna implica mucho más. Implica que se habla de los que se han quedado con él. No de todos los que estaban, sino de los que se han quedado con él. Palabras de vida eterna son las promesas por medio de las cuales poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina que habla Pedro en la segunda carta, capítulo 1, versículo 4, y hemos leído antes. Así pues, ¿cómo se traduce el hecho de que ahora, en este versículo 3, Apocalipsis 21:3, ahora resulta que ya no haya un pueblo, sino que todas las naciones sean llamadas pueblos de Dios? Ojo, no salvos, ¿eh? ¿Cómo se traduce este hecho de que ahora todas las naciones serán llamadas pueblos de Dios? ¿Qué beneficios obtienen ellas? Muy bien. Los beneficios que van a obtener son los que veremos en el versículo 4. Y esto lo veremos, si el Señor quiere, el próximo día. La traducción de ser llamados a un terreno de bendición y haber colocado, porque, a ver, no olvidemos que cuando se imponga el milenio, las naciones van a tener que tragar, ¿eh? Cuando venga el caballo blanco, van a tener que tragar. Por lo tanto, se van a convertir en pueblos suyos, porque el Señor va a poner el tabernáculo. ¿Por qué? Porque sí. O sea, dirás, bueno, ellos porque son buenos, porque... No, no, no. Se va a poner porque sí, a la fuerza. El caballo blanco se impone a la fuerza y por lo tanto el tabernáculo se impone a la fuerza. Todos van a ser llamados pueblos suyos, el mundo entero entonces. El ministerio de la carne habrá sido abatido y lo único que habrá será la ley de la escritura. Pero ¿tendrá beneficios? Sí, lo veremos el próximo versículo, el próximo día, si el Señor quiere, donde dice que los beneficios será que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Bien, el próximo día, si el Señor quiere, podremos verlo ampliamente y podremos ver a qué pasajes hace referencia, cuáles son los pasajes de concordancia. Veremos Deuteronomio 7, veremos Isaías 51, en fin, veremos bastantes cosas, si el Señor quiere.